Alright, ladies and gentlemen, welcome to a new episode of Hugo TV. Damas y caballeros, bienvenidos a Hugo TV, la segunda mitad en español, links en la descripción. The second half of the video will be in Spanish, and you are welcome to skip to any of your favorite parts of the video through the links in the description. So today we're going to be talking about vision for a kingdom that is coming out of KVK. And basically, if you are in our kingdom, I want you to be really excited about the future. We have a lot of great things coming up. And if you're not in our kingdom, I want to maybe help you motivate your own people. So casting vision is always important. So if you like videos where we talk about how to run a kingdom and the day-to-day of a Rise of Kingdoms community, then please go ahead and like and subscribe. And let's get ready for a little bit of Hugo TV. Alright, so talking about vision, before we tell you where we're going, I need to tell you where we are and who we are. So that is definitely going to be my starting point. Who is Kingdom 1849? Where are we? And, what are we made of? So we are finishing KVK 2, and we are a 4-temple alliance kingdom where we rotate king, where we have a really active Discord community, and not just Discord, but also Discord voice. We are a really feisty bunch. We were not anywhere near the top of the rankings. We were 5th in the rankings when it came to pre-KVK, but we were probably the number 2 kingdom when it came to fighting and being in there in the fight. So numbers didn't really matter when it came to us. We know how to rally, how to garrison, and we have some really experienced commanders in the field and players with a lot of commanders that would be enviable by anybody. So we're a feisty bunch. We like to fight. We like to work hard, play hard, and anyways, so that is who we are. And I think that's really important for you to know, because if you don't have an active Discord community, your kingdom is not going places. The whole leadership team of our kingdom meets on a regular basis, on a weekly basis, and we discuss everything. We get to know each other, and we're very effective, because you cannot be a keyboard warrior and then also an actual effective warrior on the field. So for us, being on voice for ARC or for KVK is vital. Calling which marches we're attacking, what we're garrisoning, what we're gonna be rallying, all of those things need to be called out in a medium where you are not typing and fighting at the same time. So again, 1849 has a lot of really great qualities that I think are very hard to find. I've been in several kingdoms in the past, and I can tell you we have a great thing going right here. Now from there, let's head over to where are we going? So we're finishing KVK 2, going into KVK 3. According to the latest update, we should be about a month away from KVK 3. So we are going into a downtime where we get to restructure, where we get to rebuild and train troops. So we're definitely heading towards that. We're also finding out, hey, who's staying, who's leaving, because it's normal for transitions to happen in the middle or, right after a KVK. So we're finding out who we can count on for the next battles. And then we are also starting to survey the kingdoms around us. We want to be probably a D or a C kingdom. We don't want to be in the upper brackets where we have to basically be huge spenders or recruit a lot of really big T5s. Because unfortunately, maybe present company excluded, but with T5s comes a lot of ego and a lot of attitude, and we don't necessarily want that. So if you feel like you are all that, you probably are not gonna feel at home here. We want kind of down to earth people who love fighting and who want to be part of a really fun community where we have a great sense of humor. We know how to have a great time together, but we definitely don't want people who think they're all that and are gonna come in with a diva attitude. So let's stay humble,
let's stay fun. But we are going into kvk 3, and we're going to be focusing on rebuilding the troops and making sure that we have everything that it takes to succeed in a kvk 3. Surveys and census, we are actually taking the time to find out again who is staying, who is leaving, and to find out where you are right now, so that we can help you rebuild for the future. So please answer the forms, the ready checks. It's gonna really help us get to keep track of the stats, and to also again know how many people we can count on for the future of the kingdom. From there, let's go straight into recruitment. So what are we looking for in the future? So if you're in the kingdom, please consider what I'm about to tell you on the ideal candidates to bring into the kingdom. And if you're not in the kingdom and you fit this profile and you think, hey, you know what, this looks like a great group of people, please go ahead and contact us. We have an active Discord, and then if you contact the R5s or R4s of any of the top 4 alliances, you're gonna end up in good hands. We're gonna get a chat started, and the council will vote on whether or not people can come in. So we don't just let anybody casually in. We don't lift the cap for anyone, because we want to prevent invasions. You have heard about I will mention the nationalities, but you've heard about invasions in the game, and we don't want to lose the great thing that we have going. So we're definitely going to be very picky. But here's what we're looking for, okay? And I try to lead by example. We're looking for people, ideally, whose skills are more than their power. Or at the very least, a quarter of their power, okay? Let's say ideally half or more than your kills. But, people who haven't hardly touched battle are not ideal, because we want people who are not afraid to support on the field, to reinforce flags, to fill rallies. So that's definitely it. And not just kills for the sake of kills, but you want to make sure that your T4 and T5 kills are up there, okay? That is the sign of a good warrior. We don't really like people who have a ton of T1 kills, because that means you feed and you might be likely to cheat in an MGE. And that's also something worth mentioning. We like to regulate a little bit of MGE, not necessarily rig it completely, but we like to make sure that we don't spend more than we should in in getting ready for the next MGE, because eventually you have KVK, and you have to make sure that in KVK we are ready to qualify as high as possible. So we also look at the dead count. The dead comes from how many times you have sent people into rallies or garrisons. So you cannot fool the system. I could be at 260, almost 70 million power whale with basically lots of farming experience, but that is not the point of the game. The point is to play a war game. This is not Farmville. So please make sure that your dead count is at least, I would say at this point, 1 million dead, so that we think that, okay, this guy is not afraid to send troops to die in battle. So that's a little bit of what we're looking for in recruitment. And again, for those of you watching, if you fit the bill and you want to be in a really fun environment where we're all about working hard and playing harder, then this is the kingdom for you. Contact one of the leaders or R4s. And then from there, KVK prep. We're gonna be consolidating alliances. I actually was searching around, and I found just a random KVK 3, and I'll show you this. KVK 3 is geared towards basically sets of 3. It kind of plays on it. So you can see just the example of the Teal Kingdom here. You will see that they have over here 1, and then 2, and then at the bottom 3 Herians, okay? So basically any more than 3 fighting alliances is gonna get in the way, or somebody's gonna get their feelings hurt. So we're probably gonna restructure the kingdom to where there's gonna be 2 really strong fighting alliances and 1 support alliance, okay? And then from there, because then you move on to the next zone 6, where between the 2 kingdoms you have to share 3 circles,
So that's even limiting more. But then here's the kicker. King's Land, you get 1 pass per kingdom, and more than 2 alliances really gets hard to share that. So expect that we're gonna be restructuring to the point where we have 2 or 3 really strong alliances to go into the fighting for King's Land in KVK 3. And with that, I would like to bring up again the subject of kingdom mentality versus alliance mentality. At this point, we've been through at least 2 KVKs in this kingdom. I've been through more than that. So you have to really think that the tag doesn't matter as much as the kingdom. Wherever the fight is, that's where we go. And we saw a lot of that in KVK, and I'm very proud of our fighting team, because it didn't matter if it was DK or RC or WT, wherever the fight was, that's where the fighters went. And that's the mentality that wins you KVKs, and we want to keep that going. So please be ready, be flexible. Some of the leadership teams are going to be restructured, but the core team that meets every week over voice is still very much a really fun team. We know each other really well, and we are in different time zones. So King is going to be basically non-stop, and the buffs, and also the rotation of the titles. So all that to say, again, we're very excited. I think 1849, the sky is the limit. We have a lot of great things going for us, and we have experienced people who are protecting the great things that we have going on. So if you're in the kingdom, be excited. If you're looking for a kingdom, please contact us. We are very pumped about what is to come, and I think that if you like the vibe that I'm putting out there, then you're probably gonna be a really fun fit for a really fun kingdom. So thank you so much for watching. I hope this is helpful to those of you who day in and day out are trying to make your kingdom better. And yeah, again, don't forget to like and subscribe, and share the video. And here's the tag. I don't always play mobile games, but when I do it right here in Rise of Kingdoms. Go smash something, my friends. And now we go off to the Spanish. Damas y caballeros, bienvenidos a la sección en español de Hugo TV, y hoy estamos hablando de visión 2021, particularmente para nuestro reino del 1849, pero en verdad la idea es ayudarles a ustedes a ver cómo se le da más emoción al asunto, ¿sí? Cuando no hay visión, cuando los líderes no hablan lo suficiente, normalmente la gente se aburre, se cansa, o la malicia sale a relucir. Entonces es mejor ser proactivo y ser más que activo cuando se refiere a tener visión, a decirle a la gente, hey, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Entonces el primer punto del que quiero hablar es en qué vamos hoy, ¿sí? Quiero decirles quiénes somos antes de que pueda decirles para dónde vamos. Entonces, el reino 1849 es un reino en el que rotamos la corona. Tenemos 4 alianzas que están junto al templo, y somos una comunidad muy internacional. Tenemos bastantes que hablan español, inglés, árabe, chinos y coreanos, de todo un poquito, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes sepan que en una comunidad internacional valoramos mucho la comunicación, y tenemos una comunidad de Discord que es bastante activa. Si no saben lo que es Discord, tienen que ponerlo en Google, porque es muy importante tener un chat por fuera del juego en donde se comuniquen, y sobre todo por voz, porque uno no puede ser un guerrero de teclado y ser un guerrero en el juego efectivamente. Entonces poder hablar en voz, sobre todo para el arca y para las peleas en KVK, es básico, absolutamente básico, de poder estar hablando y al mismo tiempo peleando, ¿sí? De decir, ok, vamos para aquí, ataquen a este, ataquen al otro, tenemos que armar una congregación, sí, cosas por el estilo. Se necesita que poder dar órdenes rápido, y por eso es que
Para nosotros el Discord es bastante básico. Con eso también les cuento que nuestra comunidad de líderes se encuentra por lo menos una vez a la semana en voz y tenemos un Discord en el que votamos con respecto a quienes van a emigrar. Las decisiones se hacen en conjunto. También con lo del LMGE, sí, del gobernador. Nosotros tratamos de hacer reglas que sean buenas para todos, pero también tratamos de como prohibir un poquito los gastos innecesarios, ¿sí? Uno tiene que ahorrar eh, los aceleradores y los recursos para cuando empieza el pre-KVK, ¿sí? Pero por eso es que no dejamos que el MGE sea de todo para todos, ¿sí? Entonces eso también es una parte básica de donde estamos hoy. Y entonces ahora vamos al siguiente punto, es ¿para dónde vamos? Eso es un poquito más colombiana la expresión, pero ¿para dónde vamos? Sí, ¿cuál es la visión? ¿Para dónde es que nos dirigimos? Y primero tienen que entender que saliendo de KVK2 tuvimos unas peleas muy arduas. Sí, hubo un poquito de drama y por eso nos tocó pelear muchísimo más de pronto de lo que hubiera tocado pelear en un KVK más de potencia más baja, ¿sí? Pero estamos muy orgullosos de lo que hicimos y de poder haber ganado y de estar en la tierra del rey. Entonces, con todo y todo estamos muy contentos. Pero, pues como en todo KVK, después de que se acabe todo, hay gente que decide volver a repetir el KVK 2, por ejemplo, y tenemos un par de alianzas, el DK49 y el WT49. Los líderes de esas alianzas han decidido que quieren volver a repetir el KVK 2. Entonces van a haber unos cambios por ahí. Pero lo que significa que estamos reestructurando y van a haber personas que se de hecho ya tenemos bastantes personas que están interesadas en entrar, entonces no se preocupen que la fiesta aquí hay más traguito y hay más gente con quien bailar, entonces pero sí, la idea es de pronto condensar, reestructurar y enfocarnos un poquito más en básicamente volver a recoger recursos, ahorrar los aceleradores y asegurarnos de que con todo y todo estemos listos porque el siguiente KVK va a llegar en más o menos 30 días. Pero lo bueno es que el KVK 3 es un KVK en el que básicamente los primeros 25 días son de solo... la única pelea son en las ruinas, ¿sí? Entonces no se preocupen de que tenemos que estar listos ya en solo un mes. El hecho de que nos estén cogiendo el espacio entre KVKs de pronto va a ser bueno, pero también afecta el hecho de las preparaciones. Entonces con eso vámonos al siguiente punto y son los censos y las encuestas. A nosotros nos interesa mucho saber quién va, quién viene, ¿sí? Y con honestidad, o sea, por favor díganme si se van a ir a la fiesta, con eso podemos invitar más gente, ¿sí? Entonces, si están aquí y reciben esas encuestas, por favor díganos el sí o el no, o llenen las que son más extensivas, las que preguntan todos los datos y las estadísticas. Con eso estamos más preparados para dar los premios y los cupos en las alianzas principales para el siguiente KVK. Con eso vámonos al punto número 4, que es el reclutamiento de T4 y T5. ¿Sí? Estamos invitando a guerreros, específicamente a guerreros. Nosotros no queremos gente que viene aquí a hacer peso muerto, ¿sí? No se ofendan, pero hay mucha gente en el juego que creo que está pensando que están jugando Farmville, ¿sí? Que vienen aquí solo a hacer granjitas y los recursos, cuando en verdad lo que estamos buscando es gente que está lista para ir a la batalla. La diversión de este juego es estar o en campo abierto, matando todo lo que se le atraviese o haciendo las congregaciones. Entonces, por favor, sepan que eso es el enfoque del reclutamiento que estamos haciendo y les voy a mostrar un poquito de lo que buscamos, ¿ok? Yo trato de liderar, por ejemplo, ¿sí? Y aquí ven que, digamos, mi poder
es menos que lo que he matado, ¿sí? Y no solo matar por matar, pero aquí ven que entre T4 y T5 son la vasta mayoría de lo que he matado. Entonces eso es importante, porque cuando los números de T1 que uno ha matado son muchos, normalmente da a entender que de pronto ese jugador va a ser un poquito más con la tendencia a hacer trampa en los eventos del gobernador o algo por el estilo. Entonces, sí, en verdad no queremos gente que esté un poquito más con esas tendencias. Lo otro es también ir a ver cuántos muertos, cuántas tropas muertas han tenido en batalla. Y me perdonen que esté en inglés, pero aquí ven los dead. Yo tengo 12.5 millones de tropas muertas. O sea, yo hubiera podido ser una ballena completa de 260 y que casi 70 y pico de millones, pero ser una ballena granjera, sí, y eso no tiene punto. Sí, el punto de ser de este tamaño es de ser un guerrero. Entonces, si ustedes son más o menos de la misma onda en que les importa más guerrear y no les importa tanto guardar a sus tropas, son ideales para nuestro reino. Y si están en un reino de granjeros pero les gusta pelear, vénganse. Y si están de granjeros, de pronto inspírense a salir de ese modo, porque el punto es de poder salir y hacer algo. Entonces estamos buscando a gente de 30, 40, 50, hasta de 100 millones, pero que sea gente que esté lista y dispuesta a llegar aquí a pasarla rico. O sea, a trabajar duro, pero a jugar mucho más duro, ¿sí? En inglés le decimos work hard, play harder. Entonces sí, vengan a trabajar. A trabajar duro, pero también a estar listos para pasarla rico, para pasarla bien en el campo de batalla. Y ahora, al último punto, estamos haciendo preparativos para KVK 3. Y por eso estamos pensando también en consolidar alianzas. Hay mucha gente que se desgastó mucho en KVK, gente que se va, gente que viene. Entonces, para ser honestos, vamos a enfocarnos en 2 o 3 alianzas guerreras, ¿sí? Y de pronto una de soporte. Les voy a mostrar esto. Estaba viendo y solo por chance vi un KVK 3. Y en KVK 3 todo está hecho en tercios, ¿sí? Uno tiene su zona y la comparte, digamos aquí, estos dos reinos, el amarillo y el aqua, están de lado a lado y normalmente son aliados. Y cada uno de ellos tienen en su zona 5 3 estructuras que pueden compartir, ¿sí? Entonces, si se llevan 3 o 4 alianzas al mismo tiempo, más de 3 va a haber alguien que queda triste, básicamente. Entonces la idea es de prepararse, pero realmente lo más importante es resaltar que en la zona del rey, el reino entero va a tener que entrar a la zona del rey por una sola puerta, ¿sí? Entonces con eso, o sea, se puede saltar las montañas, pero en verdad es mejor si se tiene 2 o por mucho 3 de las alianzas que están listas para entrar a la zona del rey. Entonces, por eso quiero que estén listos y preparados para el hecho de que normalmente en este punto, saliendo del KVK 2 para el 3, se consolidan un poquito más las alianzas y tenemos todos los guerreros juntos y listos. Entonces, eso es básicamente el resumen de lo que quiero, lo que quería contarles a ustedes. Y pues sí, si les llama la atención y no están en nuestro reino y les llama la atención lo que digo, genial. Si están contentos donde están, ojalá este video les sirva para inspirar a su gente. La visión es muy importante y no tiene que ser algo tan elaborado como yo, porque pues perfeccionista sí soy, pero inspiren, sálganse de su molde y traten por lo menos de escribir los emails del kingdom, del reino, para decirle a la gente, hey, para aquí es que vamos. Pero en medio de todo, hacer videos y hacer aún grabaciones de voz les va a ayudar mucho
a tener éxito en el juego, porque la gente se tiene que emocionar y se tiene que sentir que están en un reino que que va para algún lado, ¿sí? Entonces, ojalá, de nuevo les digo muchas gracias por ver el video. No se les olvide compartirlo y también darle el que le gusta. Y si tienen alguna sugerencia o quieren pedir algún video, también déjenme en el comentario. Con eso yo sé qué hacer para lo que sí. Entonces, muchas gracias. Ojalá la visión les sirva. Y nos veremos muy pronto en el siguiente episodio de Hugo TV. Muchas gracias. Hasta la próxima.